¿Por qué el ejército de Venezuela, una institución que debería proteger la soberanía y servir al pueblo, permanece del lado de la dictadura? Es una pregunta que se hacen muchos, junto con esta otra: ¿por qué los militares no obedecen al presidente electo? Miren, la respuesta es muy sencilla y la historia es muy interesante, pero al mismo tiempo macabra. En Venezuela, el ejército no es solo una fuerza armada, es una estructura profundamente entrelazada con los intereses del poder. El chavismo desde sus inicios se aseguró de convertir a los militares en una clase privilegiada. La llegada de Hugo Chávez al poder marcó un antes y un después en la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. A ver, Chávez como militar entendió la importancia de mantener al ejército como una extensión del poder político y cuando llegó, así lo hizo. Militarizó muchas áreas civiles como la distribución de alimentos y el control de industrias estratégicas. Eso aseguró la dependencia de la cúpula militar al régimen. Y claro que hubo uno que otro por allí y dijo: oye, Chávez, esto no está bien, estamos haciendo lo mismo por lo que tanto nos hemos quejado. Y la respuesta fue eliminar a todo aquel oficial que no compartiera su ideología. Hugo Chávez se aseguró de que los altos mandos estuvieran alineados políticamente con él. ¿Y qué pasó después? Logró tener un ejército más leal al chavismo que a la propia Constitución de la República. Básicamente los tienen comprados, dándoles el control directo sobre sectores claves de la economía, como la distribución de gasolina, la explotación de la minería, en la que por cierto entra el oro, que en Venezuela hay bastante, y tráfico de alimentos. No solo eso, vamos más allá. El Cártel de los Soles es un grupo de personas que visten uniformes verdes y llevan estrellas doradas en los hombros, o sea, militares. En los años 90, algunos generales y oficiales de la Guardia Nacional, la rama militar encargada de vigilar las fronteras y acabar con el contrabando, pues empezaron a darse cuenta de algo. Y es que por las selvas y los caminos de Venezuela pasaban toneladas y toneladas de cocaína que venían desde Colombia. Y en lugar de combatir este comercio ilegal, ellos decidieron unirse a él. Así es como nacieron las primeras señales del Cártel de los Soles, llamado así por los altos mandos de la Guardia Nacional que llevan soles como insignias. Al principio el negocio era simple. A ver, vamos a proteger las rutas de la droga y cobrar por ello. Es decir, ellos les dijeron: ustedes narcos hagan la chamba, nosotros les quitamos las trabas para que puedan pasar por las carreteras sin ningún problema. Pero poco a poco algunos de esos generales y coroneles dijeron: hombre, no lo dejemos ahí, vamos a dirigir las operaciones. Y así pasaron de ser los protectores a ser los dueños del negocio. De esa manera, el Cártel de los Soles encontró una forma perfecta para operar. Los militares tienen el poder absoluto de zonas clave y permiten el paso de drogas hacia el Caribe, Centroamérica y de ahí a los Estados Unidos. En lugar de combatir a grupos guerrilleros colombianos, el cártel se alió con ellos para transportar toneladas de cocaína a través de territorio venezolano, usando recursos del Estado. Aviones militares, puertos y hasta empresas públicas se convirtieron en herramientas para mover la droga sin ser detectados. El negocio era redondo y con los años el Cártel de los Soles dejó de ser un grupo de militares corruptos y se convirtió en una red organizada que hoy en día incluye a los máximos líderes del gobierno de Nicolás Maduro. El mismo Maduro está acusado por el gobierno de Estados Unidos de ser parte de ese grupo criminal. Acá el problema es que el Cártel de los Soles no es como los cárteles tradicionales de México o de Colombia. No son grupos criminales fuera de la ley, sino que ellos son la ley. Y al estar compuestos por altos mandos militares y políticos, tienen el poder de protegerse entre ellos. Además, insisto, usan maquinaria del Estado para silenciar a quienes intentan exponerlos. Es más, a diferencia del Cártel de Sinaloa, el Cártel de los Soles no tiene un líder único. Está compuesto por varios generales, políticos y funcionarios de alto rango que operan como una red descentralizada. Esto lo hace más difícil de desmantelar.
Aunque muchos piensan que el narcotráfico solo afecta a quienes están involucrados, pues déjenme decirles que en Venezuela el impacto es enorme. Por ejemplo, los militares ya no trabajan para proteger al pueblo, sino para proteger sus bolsillos. Pero son los de arriba, los militares de rango bajo. Están atrapados. Esos soldados rasos son obligados a participar en el negocio bajo amenaza de cárcel o muerte si se oponen. Los de rangos bajos es la otra cara de la moneda, porque mientras los de alto mando están gozando de todos esos privilegios, los soldados rasos viven en condiciones deplorables. Un militar promedio no puede cubrir ni siquiera lo básico. Eso los obliga a buscar trabajos secundarios o a depender de bonos eventuales que por ahí lleguen para aliviar la carga. Los mismos soldados que reprimen protestas contra la escasez sufren esa misma escasez en sus hogares. Muchos de esos militares son rechazados por sus propias comunidades. Muchos de ellos están obligados a ocultar su identidad para evitar discusiones sobre política. Esos soldados, que son la base de la pirámide, son los que enfrentan directamente al pueblo durante las protestas y manifestaciones, sufriendo un conflicto interno, conscientes de que están reprimiendo a sus propios vecinos y familiares. Por esa razón hay miles de militares que han desertado en los últimos años. Muchos han huido a países como Colombia, Brasil o Estados Unidos, tratando de buscar protección y mejores oportunidades. La pregunta es, ¿por qué no dejan de reprimir y se ponen del lado del pueblo? A ver, aunque el descontento existe, cualquier intento de rebelión es arriesgarse a ser encarcelado, torturado y hasta desaparecido. Ellos mismos le tienen miedo, pánico al régimen. Y leía por ahí un comentario hace unos días de por qué no se organizan tal y como lo hizo Chávez. En esta época organizarse es difícil porque les instalaron un sistema de vigilancia dentro de los cuarteles de las Fuerzas Armadas, en donde oficiales y soldados son espiados para evitar conspiraciones o levantamientos. Es que estamos hablando de un cártel del narcotráfico, de un cártel criminal que sigue operando porque controla no solo las rutas de droga, sino también las instituciones del país. La lealtad de los militares no puede ser eterna para un régimen que destruye lo que prometió proteger. Pero si el pueblo y los mismos soldados sufren la misma crisis, quizás sea el momento de que las armas apunten hacia un futuro diferente. Uno en donde el ejército no solo defienda el país, sino que vuelva a ser parte de él. El ejército en Venezuela es al mismo tiempo víctima y verdugo de la dictadura. Depende en qué nivel estés, porque la cúpula militar está profundamente comprometida con el régimen. Las bases sufren las mismas penurias que el resto del país. Los militares tienen en sus manos la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia. La pregunta es, ¿seguirán siendo el pilar de una dictadura? ¿O se atreverán a ponerse del lado del pueblo? La decisión que tomen marcará el futuro de Venezuela. Quiero pedirles un favor enorme y es que si les gustó este video y quieren seguir viendo más este tipo de contenido, suscríbete, dale like, déjame tus comentarios, comparte con tus amigos, con tu familia, en los grupos de WhatsApp y nos vemos en la próxima.